Tengo como título de la enseñanza para esta mañana las naturalezas. Y voy a usar Efesios capítulo 1, versículo 1, un par de frases solamente que están en el texto. Quiero hablar de las naturalezas. Los que leen en sus Biblias, siguiendo el orden de punto hasta otro punto, notarán lo siguiente. De un punto hasta otro punto, normalmente hay un sujeto que está realizando una acción. ¿Para qué nos sirve a nosotros descubrir en la Biblia que de un punto hasta otro punto hay un protagonista? Nos sirve para lo siguiente. Si pueden entender eso, entenderán que para Dios toda persona, sin excepción, es protagonista en algo. Las 24 horas al día, usted no puede evitar ser protagonista en algo. A toda hora, una persona, por causa de su naturaleza, está protagonizando algo, es decir, usted es responsable 24 horas de lo que protagonice. Y ese es el concepto básico que debe movernos. No importa si está solo o acompañado, usted lidera en ese momento, en cualquier momento, lo que usted está haciendo y pensando. Usted es líder de eso. Y esa es la implicación de tener una naturaleza o dos naturalezas en el caso nuestro. Y protagonizamos siempre, siempre protagonizamos, sin excepción. La segunda cosa que quiero recordarle es que por ser creyentes, seres extraterrestres, éramos del mundo, fuimos sacados de aquí, fuimos introducidos otra vez y ahora ya no pertenecemos al mundo, aunque estamos en el mundo, así que somos una especie de extraterrestre acá, con algo exclusivo. Tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza pecaminosa ahora, pero también tenemos la naturaleza divina en nosotros. Y para esto, déjeme darle un par de ilustraciones. Para los creyentes, ocasionalmente, cometen algunos actos pecaminosos. No es costumbre del creyente que esté pecando a toda hora, no es la costumbre, pero ocasionalmente peca. Por lo menos los pecados conocidos. Mientras que los que no son creyentes, las personas no convertidas a Cristo todavía, ocasionalmente falsifican una cualidad de creyentes, especialmente cuando se juntan con creyentes. Es que pueden colocarse este manto o vestido de oveja encima. Las dos cosas son ocasionales. Ellos para disfrazarse de cosas buenas y nosotros para cometer pecados delante de Dios. Las dos cosas son ocasionales. Para hacer un antónimo de esto, una tercera cosa que quiero mencionar: toda persona siempre actúa bajo influencia de una de las dos naturalezas. En este instante, ustedes son bajo influencia fuerte de una de las dos naturalezas. Y siempre será así. Al salir del culto, seguirá la misma influencia. Así que a toda hora, una de las dos naturalezas va a asumir el control, el liderazgo. Y eso es lo que va a verse reflejado en usted. Y en consecuencia, cada vez que hablamos,
saldrá a flote una de esas dos naturalezas. No hay conversación en la que usted participe, diálogo o monólogo en el que usted intervenga, que no pueda salir esto. Va a salir. Una de las dos naturalezas va a salir. Y no hay cómo evitarlo. Así que la recomendación es mejor estar bajo el control del Espíritu Santo para que salga el lado positivo. Voy a usar dos frases que están en Efesios capítulo 1. Estoy usando la palabra Pablo para dar el concepto de protagonismo. Y voy a usar la frase a los santos y voy a usar la frase de Jesucristo. Voy a usar solamente esas dos frases con el sentido gramatical que usa el Nuevo Testamento. Y quiero ver o mostrar la perspectiva de la naturaleza en la frase a los santos. Ahí donde dice a los santos, quiero mostrar la perspectiva de la naturaleza. Primera perspectiva es que la naturaleza siempre se interesa en otro que sea de la misma clase de su naturaleza. Esta es una constante. Es decir, en qué se interesa la naturaleza sagrada. Se interesa en otra naturaleza igual a ella, sagrada. Por lo tanto, Pablo, que es santo, así dice en 2 de Pedro 1:21, que los santos hombres de Dios hablaron o escribieron siendo inspirado. Él es santo. Pablo es sagrado, él es santo. Y por lo tanto, él se dirigió a otros que son como él, santo. De acá sale la idea, el concepto que la naturaleza sagrada tiene interés muy especial y particular por otros que estén de la misma categoría o clase de él, es decir, santos. Y voy a usar ilustraciones para esto. Eso explica por qué la misma sangre se interesa en los de la misma sangre. Quizás no hay una ilustración que yo vea más clara que el interés de los padres por los hijos. Usted no tiene interés tan desarrollado, tan avanzado, como lo tiene por los hijos. Si a sus hijos físicos les acontece algo, el dolor es suyo. Son cerca a usted, son muy cerca a usted, porque son de su misma naturaleza genética, tienen la misma sangre. Eso para ilustrar el interés que tiene la misma naturaleza, así sea física, en los semejantes. Doy otro ejemplo. Para los creyentes que son espirituales, tienen interés muy particular, muy intenso en otros creyentes que sean espirituales. No tanto para un carnal, sino de espiritual a espiritual. Es muy llamativo, es muy interesante la vida de uno para con el otro. Y fácilmente se asocian, se acoplan. Cuando ambos son espirituales, tienen interés particular, son atractivos entre ellos. Eso es lo que ocurre de espiritual a espiritual. Pero también entre impíos se da lo mismo. Los que coincidan en mentalidades entre ellos son muy llamativos entre ellos. Los impíos que coincidan en mentalidad son atractivos y permanecen juntos y se buscan. ¿Por qué? Coinciden en cuanto a mentalidad. Una segunda opinión que quiero dar. Mire, la naturaleza
por lo general, busca extenderse hacia los de su misma naturaleza. Eso es lo que va a hacer. No puede actuar de otra manera, va a extenderse. Y le doy un par de ilustraciones. Tomemos a Dios como punto de referencia. Y su interés es extenderse al mundo angelical que no ha pecado. Y también hacia la iglesia, que tiene la naturaleza que Él les infundió, les impartió. Así es Dios, extiende su naturaleza hacia el mundo angelical que es sin pecado y también lo extiende hasta su iglesia. Mientras que por el otro lado, Satanás extiende su naturaleza con los demonios o ángeles que pecaron y también hacia el mundo impío. Si leen Efesios capítulo 2, encuentran ilustraciones de esto acá. Quizás en Corintios también habla de esta misma idea, de cómo Él se interesa por los de Él, para controlarlos, manipularlos. Y esto como ilustración de lo que acontece. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué la naturaleza hace lo que hace? En su mundo, esta naturaleza, cualquiera de las dos, al extenderse hacia otro de su misma naturaleza, busca proveer, darle una ventaja a la siguiente naturaleza. Le ilustro con lo que hizo Pablo. Él es sagrado, Él es santo, Él es salvo. Y lo que quería que los que están en la iglesia es que sean como Él, sean sagrados, sean salvos. Nuestro interés como creyente es la salvación de otro creyente. Eso es definido. ¿Por qué? Porque así es la naturaleza, está buscando darle una ventaja a la siguiente o a la otra naturaleza. Lo de nosotros es crecimiento en la vida espiritual. ¿Y qué buscamos hacia otra persona? Eso, un crecimiento espiritual. Lo de nosotros en el fondo es no cometer pecados. ¿Qué buscamos en la otra persona? Eso, que no peque. Así es la naturaleza. Busca extenderse a fin de dar una ventaja a la otra persona a la cual se extiende. Por eso distinguimos las acciones de la naturaleza que no es corrupta, que no es pecaminosa. ¿Por qué? Porque no incita, no busca pecar. Y un aspecto más de la naturaleza es que busca poseer a otro de su misma naturaleza, adueñarse. Y aclaro el concepto. Todos nosotros, en el sentido malo o en el sentido bueno, hemos buscado durante toda una vida de poseer, adueñarnos de ciertas personas, y no vamos a cambiar. Parece que eternamente vamos a conservar este perfil de querer estar cerca de algunas personas más que de otras. Eso explica nuestra naturaleza, buena o mala, de querer poseer intensamente más a algunas personas que a otras. De por vida, donde vaya, van a tener eso. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo van a hacer? Porque usted tiene una naturaleza que busca adueñarse de otros que sean igual a usted. Va a hacerlo. Y por eso seremos detectados, seremos descubiertos, estaremos desnudos de quiénes somos. Usted no podrá esconderse. Estoy mencionando estas cosas para que entienda que la vida cristiana es muy, muy pública, muy escueta, muy abierta, como cartas leídas, como luz,
como embajadores. Y usted está siendo leído continuamente. Daré algunas evidencias de su naturaleza y voy a usar la frase de Jesucristo para esto. ¿Cómo es esa naturaleza que usted tiene? Es diligente en el cumplimiento. Nuestra naturaleza es diligente en el cumplimiento, y lo más que se considera posesión de alguien, más rápido le cumple. Explico. Cuando nos delegan cosas para hacer, hay cierto grado de diligencia en esto. Todas las personas, a sus jefes, a las personas a las cuales están subordinados, le cumplen con cierta rapidez. Lo más que usted se considere de esa otra persona, más rápido le cumple. Lo menos que usted se considera de esa otra persona, tiene más dificultad en cumplirle. Eso es como es la naturaleza. Si la naturaleza se considera de alguien 100%, hará un cumplimiento de lo que le deleguen muy rápidamente, será diligente. Así es ella. Y por eso sabemos a quién pertenecemos con mayor intensidad que a otros. ¿Por qué? Porque para algunas personas les cumplimos rápido, para otras no. A algunas ni siquiera nunca le vamos a cumplir. Y eso indica nuestro sentido de posesión. Entonces depende del grado de posesión que usted se considere, de quien se considere. Así va a cumplirle con esa rapidez. Una segunda idea. La naturaleza que tenemos, cualquiera de las dos, se siente cómoda en la estadía de otra naturaleza que sea igual. Se experimenta la comodidad. Es cómodo estar con los que son de su misma naturaleza, pero es incómodo si no tienen naturaleza compartida. Es incómodo. Entonces sabemos cuando estamos entre los de la misma naturaleza por el sentido de comodidad que tenemos. Quizás le doy un par de ideas. ¿Qué ocurre cuando se juntan dos de la misma naturaleza? No se hacen oposición, están de acuerdo. Y no porque hicieron preacuerdo, es una cosa que está dentro de su ser, dentro de su existencia. No tienen que hablar, no tienen que ponerse de acuerdo, por naturaleza están de acuerdo. En efecto, en consecuencia, se sienten cómodos. Eso indica que están compartiendo la misma naturaleza. Y si no están juntos, hay una segunda característica que lo delata a uno. Hay una atracción natural. Usted es atraído hacia la otra persona de manera natural. No tiene que fabricar nada. No tiene que hacer nada. Se da de manera natural la atracción. Como si alguna fuerza invisible los arrastra para que pasen juntos. Eso es evidencia que comparten la misma naturaleza. Un tercer concepto. Existe la tendencia a la dependencia profunda cuando están en la misma naturaleza. Buscan depender. No tiene que forzarse para hacer esto. Hay el apoyo incondicional y hay una tendencia adictiva. Le explico. De las cosas que usted considera confiable, porque son de la misma, ahí va a apoyarse con más fuerza. Y cada vez su apoyo crece en ese estado, en esa persona en la cual usted siente que es confiable. Va a apoyarse con más intensidad,
con más frecuencia, con mayor adicción y crece. Eso es como crecen las relaciones interpersonales entre nosotros. Déjeme mencionar una ilustración negativa. Les diré cómo no nos acercaremos jamás, usted y yo. Voy a mencionar algunos elementos para que vea que usted y yo jamás podemos acercarnos. No voy a perdonarle, no me perdone. Si yo no puedo perdonarle a usted y usted no puede perdonarme a mí, le garantizo que llegaremos al cielo divididos. Porque eso es un impedimento en la naturaleza de la misma condición. Es contra ella. Eso no lo deja acercar. Otro ejemplo. Tomaré en cuenta cualquier defecto suyo, el que sea, y usted toma cualquier defecto mío y me cuenta por eso, solamente por eso. Y eso es suficiente para que usted y yo jamás nos acerquemos. ¿Por qué? Porque usted es un ser defectuoso. Estoy dándole ilustraciones para que vean qué tenemos que hacer para que jamás entre usted y yo nos acerquemos. Y todos sabemos que la falta de acercamiento entre dos personas se debe a que nunca han querido perdonarse y son personas que solamente cuentan defectos en los demás. Esto en consecuencia destruye la unidad de la naturaleza que compartimos como creyente y por eso quizás no habrá cercanía jamás. Y un último concepto que quiero compartir. Mire, hay un sentido de seguridad en el ambiente, en nosotros internamente, cuando dos de nosotros estamos bajo control de la misma naturaleza. Hay un sentido de seguridad, no solamente de comodidad, sino de seguridad. Y les cuento esta manera de ilustración. Mire, cuando se da esto, evidentemente podemos abrir nuestro corazón y contarle intimidades, cosas que no decimos a todo mundo ni a mucha gente, y se las contamos a ciertas personas, cosas muy íntimas, muy personales, se las decimos a cierta persona y nos sentimos cómodos, nos sentimos seguros diciéndoselas a ellos, pero no nos sentimos seguros ni cómodos contándole estas cosas a todo el mundo. Esto quería compartir de nuestra naturaleza y usé la infraestructura del caso genitivo y el caso dativo. Y usé dos frases que están en Efesios capítulo 1, versículo 1, donde dice a los santos, y la frase de Jesucristo. Y para el protagonismo usé la palabra Pablo, apóstol.